La educación inclusiva es un enfoque que busca garantizar el derecho a la educación para todas las personas, sin importar sus condiciones, que ya sean físicas, sociales, culturales o cognitivas. La educación inclusiva es un enfoque que busca pero a lo largo de la historia, este concepto ha cambiado significativamente, pasando de la exclusión a la integración y finalmente a la inclusión y la equidad. Esta línea de tiempo está organizada por décadas y en cada una se presenta la relación entre políticas internacionales y la legislación nacional en Colombia, evidenciando cómo éstas influyen mutuamente. Además, en cada periodo se muestra la evolución del concepto de inclusión, permitiendo comprender cómo ha cambiado su significado a lo largo del tiempo. Finalmente, en cada década se identifican dos anclas históricas, una relacionada con la educación inclusiva y otra con un hecho histórico relevante de la época. A continuación se presenta el desarrollo de esta línea de tiempo. La evolución por décadas. Hitos claves en la educación inclusiva, tanto en el contexto internacional como en el contexto colombiano. En la década de 1970 a 1980, la educación inclusiva como concepto aún no existía. A nivel internacional predominaba la educación especial, donde las personas con discapacidad eran atendidas en instituciones separadas del sistema regular. En Colombia se implementaron programas dirigidos a esta población, pero bajo el mismo enfoque de segregación. La relación entre lo internacional y lo nacional se evidencia en que Colombia adoptó estos modelos educativos especializados. En aquella época, el concepto de inclusión estaba limitado únicamente a la discapacidad y no contemplaba la diversidad. Como anclas históricas, se destaca la educación especial como modelo dominante y la expansión de los sistemas educativos en el mundo. Continuando desde 1980 a 1990, surge el concepto de integración educativa, pues a nivel internacional se comienza a promover que los estudiantes con discapacidad puedan ingresar a las aulas regulares. En Colombia se empiezan también a implementar políticas de integración escolar siguiendo estas tendencias globales. Esto demuestra la influencia de las políticas internacionales en las decisiones educativas del país. El concepto de inclusión evoluciona pasando de la separación a la integración, aunque todavía no se veía al estudiante como alguien que debía adaptarse al sistema en ese tiempo. Como anclas históricas se destaca la integración educativa y los avances en las políticas sociales. Continuando con esta década de 1990 a 2000, en esta se presenta un gran importante cambio con la Declaración de Salamanca en 1994, que establece la educación inclusiva como un derecho para todos. Este documento impulsa a los diferentes países a transformar sus sistemas educativos para atender la diversidad. En Colombia se promulga la Ley 115 de 1994, que es conocida como la Ley General de Educación, la cual garantiza el acceso a la educación y empieza a incorporar principios de inclusión. Aquí se observa claramente
la relación entre las políticas internacionales y la legislación nacional, ya que Colombia adopta estos lineamientos globales de educación inclusiva. El concepto de inclusión cambia significativamente en este momento, entendiendo la educación como un derecho universal. Como anclas históricas se destacan la Declaración de Salamanca claramente y el proceso de globalización. Posteriormente, en la década del 2000 al 2010, la educación inclusiva se fortalece mucho como un derecho humano fundamental. A nivel internacional se promueve la inclusión no solo de personas con discapacidad, sino también de otros diversos grupos. En Colombia, igualmente, se aprueba la Ley 1346 del 2009, mediante la cual dicen que se adopta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley claramente que refuerza el compromiso del país con la inclusión educativa. En este sentido, la relación entre lo internacional y lo nacional es evidente, ya que Colombia incorpora tratados internacionales en su legislación. El concepto de inclusión se amplía cada vez más, reconociendo la diversidad en cada una de las aulas de nuestro país. Como anclas se destacan claramente los derechos humanos y los avances tecnológicos. En esta década del 2010 al 2020, la educación inclusiva se consolida aún más y en este momento es como una política pública. A nivel internacional se refuerzan los principios de equidad y eliminación de barreras para el aprendizaje. En nuestro país, en Colombia, se establece el decreto 1421 del 2017. Este decreto regula la atención educativa a personas con discapacidad y también busca garantizar la inclusión en el sistema educativo formal. En ese sentido, la relación entre lo internacional y lo nacional se mantiene, ya que el país sigue adoptando estándares globales. El concepto de inclusión evoluciona cada día más hacia la equidad, entendiendo que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Como anclas históricas se destacan, la implementación del decreto y el uso de tecnologías en la educación. Del 2020 a la actualidad, la educación inclusiva se entiende como un proceso que busca garantizar la equidad, la diversidad y la justicia social. A nivel internacional se promueve el uso de la tecnología para facilitar el acceso a la educación. En Colombia se continúan fortaleciendo las políticas inclusivas en el sistema educativo formal. La relación entre lo internacional y lo nacional sería que sigue siendo clave para la implementación de estrategias educativas, ya que Colombia siempre adopta las estrategias internacionales. El concepto de inclusión ahora abarca no solo la discapacidad, sino también factores como los sociales, los culturales y los económicos. En este caso, como anclas históricas se destacan que tenemos la educación virtual, que tuvimos una pandemia y que se evidenció la importancia de una educación accesible para todos. Para finalizar este video y como conclusión, les quiero comentar que la educación inclusiva va evolucionando significativamente, a lo largo del tiempo. Pasó de un modelo de exclusión a uno de integración y finalmente a un enfoque de inclusión basado en la diversidad, en la equidad y en los derechos humanos.
Además, se ha evidenciado en el transcurso de los años la influencia de las políticas internacionales en la construcción de nuestras leyes en Colombia. La educación inclusiva no solo busca integrar, sino transformar el sistema educativo para responder a las necesidades de todos los estudiantes del sistema formal. Eso sería todo. Muchísimas gracias.